Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 29 de esta tercera temporada de Libertad o Muerte, con un panel más que estable y volviendo del reemplazo que hizo Jorge con su dispersión temática, pero estuvo bastante buenos programas, ustedes los tienen que haber escuchado y tuvimos muy buena información. Espero que el día de hoy sea igual, así que empiezo con nuestro panel, con el hombre del futuro, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo está el día de hoy? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea desde donde nos estés escuchando, de Arica a Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras. Hemos preparado un programa muy especial para ustedes y esperamos que lo disfruten y que se queden hasta el final. Efectivamente, tenemos bastantes noticias que podrían ser decidoras para el futuro a todo esto, ¿eh? Y paso con el señor de la nube voladora, don Matías Carmona. ¿Cómo está el día de hoy? Bien, aquí volando y jugando Baldur's Gate, que es un nuevo jueguito que me compré hace poquito y sí, es muy cabezón y muy complejo. Fuera de eso, feliz de estar aquí con ustedes y nada, pues ansioso de hablar sobre la pauta. Gracias. Y también feliz de tenerte aquí, Mati, compartiendo el espacio, y paso por la fémina del grupo directamente del litoral, la señorita Claudia Vera. ¿Cómo está el día de hoy? Hola, buenas noches. Bien, yo acá no vuelo. Estoy con los pies bien puestos en la tierra. Pero bien, igual no sé si vamos a hablar del tema o por lo menos mandarle harta energía a la gente del sur y a la gente que está damnificada. Y bueno, hablar de lo que se viene nomás. Eso, chicos. Gracias, Claudita. Efectivamente, le mandamos todo nuestro apoyo a las personas que están sufriendo con estos frentes de mal tiempo y estas precipitaciones concentradas que se han dado en varias zonas, así que no queda más que dar el apoyo. Ahí yo vi algunos asesinos de carabineros y militares ahí ayudando, no había otro. Y don Infierno Cercano, ¿cómo está el día de hoy? Bien, contento, disfrutando de las bajas temperaturas. Yo sé que hay gente que lo pasa mal con esto, pero yo lo disfruto. Y como soy una mierda de ser humano, me preocupo de mí nomás, así que soy feliz en estos momentos. Maravilloso. No, yo también disfruto con los días de frío, soy general. Y la segunda fémina del grupo, la señorita Juliet Gutiérrez. ¿Cómo está el día de hoy? Hola chicos, un gusto como siempre estar aquí con ustedes. Contenta de compartir este espacio, ya que tenía rato que no me unía al podcast. Sí, efectivamente. Así que hoy día la pauta viene buena, viene con temas que son bastante contingentes. Así que, como es costumbre para nuestros auditores, pasamos a el periplo internacional con nuestro corresponsal Reuters. Ricardiño, ¿qué tienes para decirnos el día de hoy? Ciertamente, y empezamos nuestro periplo internacional hablando de lo que está ocurriendo en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde en esta oportunidad Ucrania declara haber destruido un bombardero ruso supersónico con un dron lanzado nada más y nada menos desde la misma Rusia. Estamos hablando del avión Tupolev Tu-22M3 Backfire, que es responsable de varios ataques rusos contra objetivos militares en Ucrania. Y estamos viendo en este momento que la capacidad de las fuerzas ucranianas para lanzar y destruir objetivos enemigos en la misma Rusia desde esta semana y desde hace un par de tiempo atrás ha dado saltos cuantitativos en los ataques cada vez más audaces sin que las defensas rusas sean capaces de interceptarlos. En este caso estamos hablando de este ataque que es particularmente humillante para el Kremlin, donde varios drones ucranianos lograron destruir un poderoso bombardero supersónico en la base aérea de Solkovsky 2 de la ciudad de Novigorod. Además, como resultado de este ataque, 2 ejemplares del Backfire resultaron también gravemente dañados. Este bombardero, con el cual Rusia cuenta con más de 100 unidades, menos 3, es el principal responsable de los ataques aéreos rusos contra varias ciudades ucranianas. Por su parte,
Rusia dice también que sus fuerzas destruyeron un buque de fabricación estadounidense en el Mar Negro. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el pasado martes que sus fuerzas habían destruido una lancha rápida militar de fabricación estadounidense cerca de la isla de Serpientes en el Mar Negro. La minúscula isla de Serpientes se convirtió en el sinónimo de la resistencia ucraniana en las primeras horas de lo que Rusia llamó su operación militar especial el pasado 24 de febrero de 2022, cuando oficiales rusos de la Marina y del buque insignia del Moskva de la flota del Mar Negro llamaron por radio a los guardias ucranianos que estaban en esta base y les ordenaron rendirse o morir. Y bueno, otras cosas han estado ocurriendo en Rusia. Esta vez el Ministerio de Defensa ruso afirma haber derribado 2 drones que se encontraban volando en Moscú cerca de la casa de la directora de Russia Today. El Ministerio de Defensa ruso informó este lunes que derribó estos 2 drones en los suburbios de Moscú, uno de los cuales se encontraba o había caído muy cerca del domicilio de la directora del canal de televisión Russia Today, Margarita Simonian, uno de los más próximos medios, uno de los medios más próximos al Kremlin. El alcalde de Moscú ha informado que como consecuencia de estos incidentes han tenido que suspender o cerrar el tráfico aéreo de los aeropuertos de Bunkovo y de Domodedovo, que son 2 aeropuertos muy importantes en la capital Rusia, y al menos medio centenar de aviones no han podido tomar tierra en la capital rusa y han tenido que ser desviados a otros aeropuertos. Ahora tenemos que hablar de otra noticia muy interesante, porque lamentablemente durante sus últimas horas de vida el jefe del grupo Wagner ha tenido una agenda bastante interesante. Se le vio o reapareció anunciando que estaban reclutando mercenarios nuevos para las luchas que van a tener esta vez o en esta oportunidad en África. El jefe del grupo mercenario ruso Wagner, el señor Prigozhin, apareció por primera vez desde el fallido motín del 24 de julio contra el Kremlin y sugirió que ha vuelto a África para hacer que Rusia sea aún más grande en todos los continentes. El jefe del grupo Wagner declaró esta vez en esta oportunidad desde África que van a luchar porque África sea libre y todo el asunto. Pero en este video también declaró que estaban reclutando nuevos mercenarios para hacer la pesadilla del grupo islámico Al-Qaeda, a los cuales amenazaron que efectivamente había que hundirlos. Pero los hechos siguieron avanzando en este periplo que tuvo el señor Prigozhin. Se encontraba en un avión que volaba de Moscú a San Petersburgo, el cual se estrelló, razón por la cual varios medios internacionales han salido a anunciar que ha fallecido en este accidente, donde también fallecieron otras 8 personas. Este avión se estrelló en una región muy cercana a Moscú, donde fallecieron todos los integrantes que iban en este avión de la marca brasilera Embraer. Y bueno, continuamos con nuestro periplo internacional, esta vez hablando acerca de lo que ocurrió en Japón, donde se confirma la fecha definitiva para verter las aguas que trataron a la central nuclear de Fukushima, lo cual ha originado una gran presencia de protestas porque esta agua contaminada pues va a ser vertida al océano, y esta agua fue la que se usó para enfriar los reactores nucleares del accidente que ocurrió en 2011 a raíz de un terremoto y un tsunami que azotó esta zona de Japón. El gobierno japonés anunció este martes que iba a verter al Pacífico el agua radioactiva tratada de la accidental central nuclear de Fukushima, y esto va a empezar nada más y nada menos que este día jueves, decisión que ha tomado una serie de protestas de sus países vecinos, sobre todo Corea del Sur y por supuesto China. El gobierno y la empresa propietaria de la central Tokyo Electric Power han
comprobado la seguridad del vertido y por ello han comenzado a realizar estas tareas. También anunció el primer ministro de Japón en una reunión con los involucrados en la gestión de este desastre atómico. Y bueno, ahora tenemos que hablar de lo que está ocurriendo con sus vecinos. Estamos hablando de Corea del Norte, que notifica su intención de lanzar un satélite entre el 24 y el 31 de agosto. Informa el gobierno japonés que ha sido notificado sobre la intención de Corea del Norte de lanzar un satélite en algún momento entre el jueves y el próximo 31 de agosto, unos 3 meses después del intento fallido de una operación similar. La Guardia Costera de Japón fue avisada a la primera hora que Pyongyang va a designar para el periodo de 3 zonas de riesgo marítimo, algo habitual en estos casos por el riesgo de caída de los restos de cohetes durante el lanzamiento. Este anuncio se produce después de que el régimen norcoreano tratara de lanzar lo que afirmó sería su primer satélite de reconocimiento militar el pasado 31 de mayo, pero el cohete que lo trasladaba explotó y se estrelló en el mar debido a un grupo de fallos en sus motores. Estamos hablando de lo que sería una suerte de incremento de la capacidad militar de Corea del Norte por lanzamiento de este misil de reconocimiento. Vamos a ver cómo reaccionan las fuerzas internacionales ante este acto. Y ahora tenemos que venir a nuestro continente porque vamos a hablar del volcán Ubinas, que registra una nueva explosión en el Perú. El volcán dio inicio a un nuevo proceso eruptivo a mediados de junio pasado y esto pues ha sido una suerte de alerta porque estas cenizas que han sido expulsadas por el volcán han tenido un espacio de aproximadamente 3.000 metros de altura sobre su cima, lo cual también genera una suerte de nube tóxica o de nube que complica lo que es el tránsito aéreo y también supone una serie de peligros para los residentes cercanos a la zona del volcán. Y ahora tenemos que hablar de lo que ocurre nada más y nada menos de Venezuela. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que está ocurriendo con la hiperinflación, donde los venezolanos necesitan nada más y nada menos que 118 salarios mínimos para cumplir con los gastos de alimentos, donde la inflación llega nada más y nada menos que al 121%. Ahí va el gobierno venezolano imprimiendo con la maquinita a toda velocidad. Una familia venezolana necesita aproximadamente 118 salarios mínimos. Estamos hablando de una familia de 5 personas para acceder a la canasta familiar o a la canasta alimenticia, cuyo valor en junio fue de aproximadamente unos $502, lo cual son alrededor de unos 430.000 pesos chilenos, según las estimaciones difundidas este lunes por el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros. El ente independiente explicó que mientras el salario mínimo establecido por el Ejecutivo de 130 bolívares mensuales, que son unos $4 o unos 3.700 pesos chilenos, una familia necesita aproximadamente $16 diarios para su canasta alimenticia. Terrible lo que hace el socialismo, que todo lo que toca lo destruye. Y ahora tenemos que irnos un poco más hacia el vecino país de Argentina, donde la ola de saqueos en los supermercados y carnicerías deja más de 30 detenidos en Argentina. 30 personas, entre ellos varios menores de edad, han sido detenidas por la policía trasandina luego de diversos saqueos organizados a locales comerciales durante el pasado fin de semana. Distintos robos, balaceras, persecuciones, detenidos se han registrado en supermercados, carnicerías y otros comercios por saqueos en diferentes ciudades de Argentina durante los últimos 3 días. Hay 17 detenidos por saqueos en Córdoba y en distintas ciudades. Y esto también es muy extraño y muy sospechoso porque hay varias personas que han estado diciendo pues que esto ha sido una medida organizada
para evitar que nada más y nada menos que Javier Milei llegue a la presidencia. Estamos hablando de peronistas, piqueteros, kirchneristas y toda esta suerte de lumpen organizado que ha salido a las calles a tomarse las cosas que no les pertenecen. Mucho cuidado y seguiremos con mucha atención lo que está ocurriendo en Argentina. Y ya para cerrar nuestro periplo internacional, tenemos que hablar de lo que ocurrió en Ecuador, donde aproximadamente el sistema electoral o el sistema telemático de Ecuador sufrió ataques nada más y nada menos que desde 7 países. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador denunció este domingo que el sistema de voto en el exterior sufrió ataques desde varios países como la India, Bangladesh, Pakistán, Rusia, Ucrania, Indonesia y China. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador aclaró o comentó en una rueda de prensa que a causa de los problemas que han denunciado los ecuatorianos en el exterior para ejercer su derecho al voto en los comicios presidenciales y legislativos, así como en 2 consultas ambientalistas en zonas rurales del país. La plataforma de voto telemático sufrió ataques cibernéticos que afectaron la fluidez para acceder a la votación. Y estos ataques provienen, según los informes preliminares, de la India, Bangladesh, Pakistán, Rusia, Ucrania, Indonesia y China. Sin embargo, la autoridad aclaró que los votos consignados en el exterior no han sido vulnerados, por lo que el ataque solo se refirió a una serie de denuncias. Y este periplo internacional no podía terminar sin hablar de la cápsula de noticias de a pie. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de lo que es el sistema educativo secundario que está en Italia en estos momentos. Y bueno, ahí les dejo el audio para que puedan compartirlo. Muchas gracias. Hola amigos, siguiendo con nuestra conversación de la semana anterior, hoy les contaré lo que es la última parte de la educación escolar en Italia, la educación media y superior. Ahí comienzan a tener un profesor para cada materia, no usan delantal. En la mayor parte de las ciudades el edificio es otro. Hay un edificio especial que es para la educación media y los horarios también son todas las mañanas y hasta el sábado, o más horas de clase y hasta las 4 de la tarde, y entonces no van el sábado. Algunos tienen solo 2 tardes a la semana con más horas esas 2 tardes. Eso es un acuerdo entre el colegio y los apoderados. Eso al menos en las ciudades pequeñas, porque yo no he vivido nunca en una ciudad grande como en Roma o Milano, y me imagino que ahí ponerse de acuerdo con los apoderados, que son muchos más, será más difícil. Pero en las ciudades pequeñas donde la gente que vive son máximo 10.000 personas, se ponen de acuerdo. La ciudad donde yo vivía, que eran 30.000 personas, no se ponían de acuerdo, pero había un curso con horario de mediodía y clases los sábados, y cursos sin clases los sábados y con horario extendido. Paréntesis, me acaban de informar que ya no les dan los libros ni siquiera en la básica. La media se pagan los libros. La media de gasto en libros en la educación media más o menos son como 350 euros en los libros que tienen que comprar. Por lo menos este año ha sido así. El colegio aquí comienza en septiembre y termina en junio. Las vacaciones son julio y agosto. Cuando los niños terminan la educación media, tienen que elegir qué tipo de educación quieren seguir. Y pueden elegir educación técnica, que hay muchísimos tipos de educación técnica, o la educación, digamos, clásica, que sería hacer el liceo clásico, que sería como la parte que sería para estudiar carreras que después serían como leyes, psicología, sociología, de letras, de carreras de letras. Ese se llama liceo
clásico, y el liceo clásico va enfocado hacia la educación humanista, y los niños tienen que hacer griego y latín. En vez, los que quieren una educación científica pueden elegir el liceo científico, y ahí van a tener básicamente más horas de matemáticas. No son ciencias naturales, biología, no. El liceo científico principalmente es más matemática. Después hay liceo o instituto biológico, en que ahí la educación está orientada para, si tú quieres hacer una carrera del área sanitaria, medicina, odontología, enfermería, kinesiología, y cuando sales de ahí sales con el título de técnico de laboratorio. El currículum es bastante bueno para prepararte para ese tipo de carreras. Mi hijo hizo ese currículum para entrar a estudiar medicina y entró, y dice que el primer año toda la parte de biología, química, bioquímica, para él fue un poco más fácil, porque ya tenía una buena base de eso. También está el liceo lingüístico, en que los niños salen hablando inglés, alemán, francés. También está el lingüístico, que sería de negocios, en que los niños además aprenden un idioma más, o sea, aprenden inglés y alemán o inglés y francés, pero además tienen materias como de administración de empresas, y de ahí también salen con un diploma de técnico. Después está el Instituto de Rayonería, que es donde salen los que van a ser contadores. Después también está el Liceo Psicopedagógico, que es donde van y de ahí salen como maestros de enseñanza para el asilo nido, y también van a ese liceo los que después quieren estudiar pedagogía para entrar a la universidad, más preparados, digamos. También está el liceo artístico. En el liceo artístico se puede hacer solo liceo, en el que tú no sales con ningún grado extra, solo es un colegio en el que te enseñan mucho más de historia del arte, historia en general. Y también está el instituto artístico, donde puedes salir con el título de restaurador. También en algunos institutos artísticos hacen cosas que tienen que ver como diseño, incluso de diseño de páginas web, ese tipo de cosas. Yo no conozco que haya un instituto especial o un liceo así como de ciencias de la computación o algo así. Nunca lo he escuchado. Puede ser que en alguna parte haya. Yo de donde he vivido no ha habido. También existe el instituto químico, donde los niños salen como peritos químicos, y en general los que, o se quedan con ese título o se van a la universidad a estudiar química, pero estudiar ingeniería química. Pero hay muchos tipos de institutos y liceos, y los niños lo tienen que elegir. Sería más o menos como cuando salen de octavo básico en Chile, no, sería como en primero medio, cuando van a entrar a primero medio. Bueno, entonces, como les he dicho hasta ahora, primero se hace el nido, que sería como la sana cuna, después 3 años de asilo, que sería el kinder, después 5 años de escuela elemental, 3 años de educación media, y de ahí pasan a la educación superior, con que, como les estaba contando, es que ellos deben elegir. Si algún niño se equivoca, también puede cambiarse, si tú eliges una cosa y después no te gusta, te cambias y pierdes el año nomás. Tienes que volver al primero de lo que decides cambiarte. La otra cosa que aquí es bastante cotizada es el Instituto Alberguero, que sería el instituto que se hace para estudiar hotelería y cocina. Una cosa importante también que quería contarles es que, aunque sí Italia es un país muy religioso, las clases de religión que empiezan en la educación elemental no son obligatorias. Si un niño no quiere hacer clases de religión y los papás piden la autorización para que no la haga, no hacen clases de religión, y en esa hora están con una maestra de apoyo o los mandan a la biblioteca a jugar, algo así. Aquí también existe que los niños en la elemental, en la media,
Si es que tienen algún tipo de problema educativo o si tienen alguna discapacidad, el colegio les pone una maestra de apoyo, una profesora de apoyo, que está con ellos todo el día. Por ejemplo, si tiene un niño que tiene síndrome de Down, va a tener va a ir a la clase con todos los demás niños, pero a la vez, dentro de la clase, ese niño va a estar acompañado de su profesora especial, que va a estar con él. Yo cuando llegué a vivir a Italia, mis hijos no hablaban italiano, eran chiquititos, uno entró a primero básico y otra entró a segundo, y les pusieron una profesora de apoyo para que les enseñara a hablar. Oye, increíble cómo funciona el sistema, ¿eh? Lo que tiene que ver con la educación secundaria y todo lo demás es bastante interesante. Y terminaríamos con esta ronda de grabaciones que obtenemos de estos testimonios por la educación superior, que ya vendría en el próximo capítulo, más o menos para saberlo. Así que ahí vamos a estar con esa parte de la educación superior, ya para poder cerrar ese ciclo y ver si podemos conseguir de otros territorios. Así que abrimos los fuegos, en este caso, y le doy el pase en esta oportunidad a Mati para saber qué opina respecto de uno de los temas que tenemos y que fue una noticia que no sé si habrá sido difundida. Yo hace bastante tiempo no veo noticias, en la tele al menos, lo que tiene que ver con un enfrentamiento que ocurrió en Temucuicui por más de 8 horas, sin contar obviamente todos los atentados. Hubieron centros de eventos que se quemaron, iglesias, escuelas, en fin, un montón de cosas. Escuelas, ojo, escuelas que se quemaron en la macrozona sur. ¿Hay alguna actividad que tú hayas visto, Mati, algo que tú conozcas o qué piensas simplemente respecto de la acción o inacción del gobierno? Mira, igual me enteré por ciertas cosas, no todo lo que comentaste recién que ocurrió. Bueno, lo único que puedo decir es que es nefasto, como que es algo que no va a parar con este gobierno, así que hay la gente del sur que se aguante nomás un poco. No sé si parará con el siguiente. Yo creo que la mejor manera en que se detenga realmente es que la ciudadanía, con su voto, sea capaz de elegir a aquellos que tienen el diagnóstico correcto en ese aspecto. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico correcto? Yo creo que eso es lo que tendríamos que conversar, y yo creo que sería interesante hacer un brainstorming aquí mismo de ¿cuál es el diagnóstico? Yo puedo dar quizás mi opinión inmediata, y puede ser que cambie si es que el debate lo hace así. Yo creo que a ver, que esto obviamente hay gente muy interesada en que el conflicto se mantenga, y es porque sacan réditos económicos, réditos políticos de que la cosa ocurra. Veo que hay un grupo de la sociedad que atribuye esto a una deuda histórica de todo el mundo, que nadie tiene 200 años como para tener una deuda con lo que pasó hace tanto tiempo. Pero, en fin, lo reivindican por aquello y que de cierta manera les deben a alguien algo. Y el otro grupo como que, no sé, se va por hartos lados, pero tampoco tienen una teoría estrictamente, no sé, una investigación acabada de los grupos terroristas o criminales que ocupan la zona, porque también son puras teorías, ¿cachai? Entonces sobre eso, no hay hechos, es decir, no hay evidencias, es imposible convencer al otro en ninguno de los dos aspectos. Entonces, se fijan, termina siendo como un grupo de pseudo eruditos que creen saber más de historia que el resto y justificar atrocidades solo por esta cuestión del origen, de como el pecado original, muy extraños, muy religiosos en ese aspecto. Y de otro grupo de que de cierta manera no es capaz de organizarse para demostrar todo el intrincado que existe, como que nunca he visto un periodista que haga la pega en ese aspecto ni nada por el estilo.
Bueno, solo para terminar un poco toda esta perorata, me gustaría dar mi opinión final sobre que no debe ser tolerado. Que la única manera o el único motivo por el que justificamos que el Estado nos robe con los impuestos, o el más importante es la seguridad y la justicia, y eso no se lo está dando a la gente del sur. Por eso yo pienso que una buena idea, quizás en el tema constituyente, no está en la pauta, pero sería interesante hablar de eso siempre, es que seamos federados, para que la gente del sur se pueda escindir y realmente hacerse cargo de sus propios problemas. Sería importante tener esta suerte, al llamar federado, esta suerte como de distintos núcleos de poder, por así decirlo, y también de decisiones y presupuesto y un montón de cosas que entran ahí. Lo que tiene que ver con este fenómeno, con estos reclamos de pueblos originarios, caen en un vacío respecto de cuánta originalidad hay, en el buen sentido de la palabra, respecto de los que lo componen, de tal o cual grupo. Y ahí es donde quiero abrir también la pregunta a ti, Claudita, respecto a qué piensas de lo mismo que le dijo a Matías, respecto de lo que él opinó también, no sé, lo que quieras tú aclarar, respecto de toda esta violencia que sigue, estos estados de excepción que, oh sorpresa, el presidente decía que no existían, el líder de la administración actual decía que no existían, que no servían, si mal no recuerdo, cuando estaba en la banca de diputados. Pero sin embargo se han reemplazado en innumerables ocasiones, se han vuelto a renovar, los estados de excepción, acotados, en donde tienes a infantes de marina con balas de salva, donde tienes a personal de ejército que no puede disparar, y donde tienes a terroristas, entre comillas, que se enfrentan solamente a personas desarmadas. En ese aspecto, ¿qué tienes tú que aportarnos respecto de todas estas reivindicaciones, territorios, terrenos? ¿Qué piensas tú al respecto? Yo creo que todos estos grupos les sirven a la izquierda, a los de gobierno y a todos los que les importa que sigan existiendo. Pasa lo mismo en otros países con la organización, esta ONG de Derechos Humanos, que mientras existan estos grupos que atentan contra la gente, contra algún pueblo, contra algún grupo, ellos siguen ganando plata, ¿okay? Siguen existiendo, siguen teniendo presupuesto para existir. Y pasa lo mismo acá en Chile. O sea, a alguien le tiene que estar dando rédito los terroristas. Plata, droga, armas. Lo empiezan a financiar, se financian ellos mismos. Porque tienen para todo tienen ese doble discurso. Cuando dicen, no, nosotros rechazamos la violencia que hay en el sur, pero lo que pasa es que los mapuches están reivindicando que muchos años atrás, ¿cachai? Entonces como que para la gallada tienen el discurso que ellos rechazan, pero finalmente igual lo justifican, ¿cachai? Es como que ellos pueden hacer lo que quieran porque nosotros tenemos una deuda histórica con ellos. O sea, ¿hasta cuándo se paga esa deuda histórica? ¿Hasta cuándo se le pasan terrenos? ¿Hasta cuándo se tolera que ellos sigan impartiendo terrorismo o dejando la cagada en el sur? ¿Cachai? Llevándose cuántas escuelas y cuántos asesinatos de mismos mapuches. O sea, ese discurso que tiene la izquierda no va. ¿Cachai? Algo tiene que estar pasando ahí. Yo creo que es lo mismo que pasa con las FARC, que hay plata de por medio, que lo financian, como financiaron al presidente de Colombia, el actual. Entonces yo creo que les sirve finalmente porque después sacan cuenta y dicen, ya, mira, tenemos tanto, podemos seguir adoctrinando y podemos seguir con nuestro discurso. Yo creo que no es nada más que eso, droga y tienen que haber algún interés de la izquierda, obviamente. ¿Cuándo se va a acabar? No sé si va a llegar alguien así como tanto miedo que le tienen a un Bukele o a un Milei, porque eso es la amenaza que tienen ahora la izquierda, es como que podría venir un Bukele o un Milei, qué terrible, no sé cómo pueden encontrar eso terrible, pero si caemos más a fondo de lo que estamos, yo creo que podría venir alguien, bueno, no sé si existe alguien así, pero lo único que se puede ser alguien, o sea, tendría que estar alguien tener tantos cojones, tantas bolas como Bukele para decir ya basta y los sacamos a todos y a la cárcel. Yo creo que es la única salida. O sea, ahí claro, yo entiendo el punto, pero tiene que ver mucho, yo creo, con idiosincrasias también de grupos humanos. En Chile hay
en Chile aceptamos, y lo voy a decir en buen chileno, que nos vean las bolas, pero hasta cierta hora del día. Y de repente como que todos despiertan y como que dicen, no, ya no más. El problema es que llegan hasta ese punto en que ya te las apretan tanto que ya como que no se aguanta. Es como si fuera la última vez, como cuando encerráis un conejo, hasta el conejo saca los dientes, ¿sí? Saca las garras para defenderse, cuando no tiene escapatoria. Y en ese aspecto, por ejemplo, los territorios y todo, no debemos olvidar, y esto quede como antecedente, que durante el gobierno militar, dictadura militar, genocidio militar, como le quieran llamar ese periodo, que yo prefiero pasarlo a la historia, que los historiadores hagan ese punto, se restituyeron territorios, se dieron títulos de propiedad y todo lo demás, y de hecho no debemos olvidar que el ex general, dictador, asesino, como usted quiera, Pinochet, hoy conde tal vez, fue nombrado Ulmen Futalonco, y ahí me perdonan los que sean que hablen mapudungún si lo pronuncié mal, yo no soy de esa etnia, pero ese nombramiento no fue en vano, no fue forzado tampoco, y eso tal vez es lo que les duele. Y ahí quiero abrirte la palabra a ti, Jorge, respecto de qué opinas de esto mismo que estamos hablando, estas reivindicaciones. ¿Serás dando originario? ¿Tú eres más originario que yo? Y empiezan como a discutir, y desde mi humilde punto de vista veo que son grupos de interés solamente, que de hecho hay gallos que han sido presos y que participan en la organización terrorista como la CAMU u otras más, que incluso tienen apellidos extranjeros y no tienen ni una pizca de araucano. Entonces, ¿qué opinas tú respecto de toda esta violencia, la inacción, la Fundación de las Víctimas del Terrorismo, la Macrozona Sur, haciendo llamados una y otra vez con cada uno de los atentados a un gobierno que ni siquiera los escucha? Y no tan solo a ellos, a todos los que sufren esos atentados. ¿Qué opinas tú de todo esto que hemos estado hablando? Bueno, lo que quiero decir aquí es que claramente este conflicto es funcional a la izquierda, ¿cachai? O sea, ellos sacan rédito de esto y lo usan, como usan muchas cosas, como usan a los detenidos desaparecidos, y como usan cosas que ellos creen que pueden de repente llegarle al corazoncito a la gente. Pero hablando de manipulación, hoy día quiero hacer algo distinto en mis comentarios. A mí me encanta tirar mierda, yo lo disfruto, me encanta agarrar sobre todo a republicanos que me parecen nefastos. Pero hoy día vi un extracto de una participación que tuvo Johannes Kaiser en el Senado cuando estaban viendo el tema del presupuesto. Y por primera vez vi a la oposición actuando como una oposición de verdad y no como un montón de imbéciles simplemente diciendo que no a lo que le dicen los del frente. Y es que tomando en cuenta, ojo, y esto lo enlazo con lo anterior porque tiene que ver con cómo los políticos manipulan la realidad para sacar provecho, y es que Johannes en un momento hizo la consulta por el presupuesto que había, si se había asignado algún presupuesto a reconocer, a identificar estas centenar de cajas con cuerpos que están en propiedad del Estado de Chile. Y en un momento él insiste con la pregunta, no le responden nuevamente y se tira la frase que creo que esa es la clave de la intervención que tuvo en el Senado Johannes. Si ustedes no asignan un presupuesto para identificar a los cuerpos y entregarle los restos a las familias, no van a ver un peso aprobado en el presupuesto para el próximo año. No les vamos a aprobar un peso. Y lo dice como bancada y me parece que esa es la manera de hacer las cosas. Quizá es un poco fuerte, pero yo creo que hay que ser fuerte en estas cosas, ¿cachai? Y aquí hay un tema que es lo detenido desaparecido, sobre todo en la época que estamos. Y weón, son un centenar de cajas, weón, con restos que han ido para allá, para acá, que estuvieron en la Chile, ahora otra vez están en el servicio médico legal y no están identificados. Y no hay, y se supone que la izquierda, el gobierno, que son los adalí y defensores de los derechos humanos y de la reparación, no asignan un presupuesto, weón, a identificar los restos que están en propiedad del Estado. Y aquí una palabra clave, y yo la comparto totalmente con lo que dijo Johannes. Básicamente el Estado está secuestrando cuerpos, weón. Estos cuerpos que no están identificados están secuestrados por el Estado de Chile. Y eso me parece una aberración absoluta, una vergüenza. A mí en este momento me da vergüenza vivir
abajo, weón, del pie del puto Estado de Chile, weón. Me parece nefasta esta weá. Y esta weá tiene que terminar de una vez por todas. De ahí haciendo eco un poco de lo que tú dices, Jorge, tienes toda la razón respecto de la una. Esa es, yo creo que forma parte de una de las aristas de las enseñanzas que tenemos que obtener de todo esto. Porque están las nuevas generaciones que no alcanzamos a vivir eso. El poder darle su lugar en la historia realmente a estos hechos que los reviven una y otra vez. Recordemos que lo que tiene que ver con la declaración de inconstitucionalidad del gobierno de Allende, que fue hecha el 22 de agosto del 73, se pidió leerlo también, parte del republicano y la oposición que se supone y todo ello, y ganaron para poder leerlo y poder reivindicar eso, que es una parte, pero la arista más grande considero yo, como desde mi humilde punto de vista, como aprendizaje, es que no pueda pasar nuevamente que por ideología las personas sean muertas de las maneras más horribles, desaparecidas, y peor aún, que estén jugando como si fuera trasladar un mueble, una silla o una puta mesa de un lado a otro, restos de personas que todavía son lloradas, todavía son extrañadas y todavía son queridas, independiente de lo que hayan pensado. Eso yo considero que debe ser una de nuestras grandes aprendizajes de todo esto, y no estas divisiones hueonas que quieren meternos a la fuerza. Ahí quiero preguntarte a ti, Yuli, respecto de esto que estábamos hablando y de estos antecedentes que tú has ido conociendo durante la conversación, lo que hemos hablado, pero más que nada respecto de no desviarnos tampoco de esta violencia que se sufre en una parte del país y que obviamente se puede ramificar a muchas más. ¿Qué pasa con el Estado? El Estado no actúa. ¿Qué piensas tú respecto de esta inacción que a algunos no le extraña? A mí no me extraña, nada nuevo bajo el sol, son incompetentes. Pero ¿qué piensas tú respecto a esto? No, pero sí, terrible. Eso venía conversando con mi esposo. Le decía que, ejemplo, lo que está pasando con las lluvias, duraron no sé cuántas semanas metiendo miedo de que se vienen lluvias fuertes, no sé qué, bla, bla, bla. Llegó el momento y al final tampoco hicieron nada. El tema del sur, pues la verdad no sé cuánto tiempo lleva la parte de la región del sur pasando por esto, ¿no? Pero sí, ciertamente sí es bastante sorpresivo que el Estado realmente no haga nada, que esas personas estén de verdad desamparadas porque nadie los defiende. Y bueno, nada de extrañarse, porque bueno, al final ustedes saben que estos grupos también están de la mano de la izquierda, así que yo creo que por lo menos este gobierno nada va a hacer. Lo triste son las personas, los que sufren todos los días atentados y las aberraciones de estos hijos de puta. Sí, ahí veo que tu perrita quería opinar. Te dije decirle que no tenemos traductor canil todavía, pero vamos para allá, sí. Y lo que quería también aportar a la discusión, y lo que tiene que ver también con esto, quiero hacerlo un poco más extenso, ¿eh? En la pauta existe este tema de las evasiones masivas en el metro, que el lunes fueron llamados, fueron varias estaciones, bueno, me parece que fueron 2 estaciones, en honor a la verdad, que sufrieron esto. Estaba Franklin, habían estaciones que son bastante significativas en cuanto a nodos de comunicación. Ahí existe, y ahí parto nuevamente contigo, Mati, existe tal vez, estoy suponiendo, la sensación, o la idea o el plan del gobierno de desmarcarse de que ellos estuvieron tras esta insurrección del 19 de octubre del 2019. ¿Y por qué te lo digo? Porque efectivamente empezaron también con un alza en los pasajes del metro, y obviamente fue menor, fue 1/3 a lo que hay ahora, así que asumo que van a quemar 1/3 menos. Pero broma aparte, ¿será algún lavado de imagen tratar de desmarcarse de eso, o solamente se les escapó esto que ellos no supieron que iban a liberar y la caja de Pandora se abrió y no tienen cómo controlarlo? ¿Qué piensas tú? Yo creo que son políticos. Y como políticos hay de todo.
desde buenos intencionados e ingenuos hasta gente malintencionada o tontos útiles, podría decirse algunos. Y por lo mismo, no me extraña para nada la actitud de intentarse deshacerse de aquellos que no les sirven ahora, más que nada porque ya están en el poder. Y no sé, creo que no sé, que su estrategia es simplemente ser cara de raja, porque cuando se los recalcan, se los mencionan constantemente, se quedan callados. No tienen respuesta prácticamente. Es como se quedan callados y avanzan con su agenda o intentando poner su agenda y sus mentiras al respecto. Sería interesante pensar, porque igual de cierta manera yo soy del equipo que está resignado 2 años y medio, esperar que sacarlos nomás, pero ¿cuál va a ser la estrategia para defenderse de aquello cuando sean oposición? Porque van a volver a ser una oposición recalcitrante y injusta y inclusive que no sé, esto de que hayan acusado a Piñera de ¿cómo se llama? Crímenes a los derechos humanos y querer crear su nuevo Pinochet, pero esta vez no les resultó por diversos motivos. Le insisto, el 4 de septiembre demostró que la gente ya no les cree y cada vez más no les cree. No sé, por la elección de los constituyentes republicanos también, cada vez le creen menos. Entonces, sobre eso mismo, me gusta tratar de pensar un poco más adelante. ¿Qué vamos a hacer cuando estos sean oposición del gobierno que sea que toque después de ellos? ¿Es realmente una buena estrategia política rechazar la constituyente para mantenerse en el proceso constituyente eterno? Por lo mismo, siento que no hay que ser cortoplacistas si queremos realmente ganar por mucho tiempo esta pelea. En fin, creo que hay muchas más incógnitas que certezas. Sí, y efectivamente de eso tenemos que acordarnos que vive la izquierda, vive de lo que es la tensión, de lo que es la inestabilidad, de lo que es este insigne embajador que nos regala el Merluzo en Brasil de polo cuando dijo que había que meterle inestabilidad al país, el imbécil. Y en este aspecto quería preguntarte a ti, Claudita, respecto de esto mismo, pero agreguémosle algo más como para hacer la conversación un poco más abierta, respecto de también esta lectura que yo mencionaba de la declaración de inconstitucionalidad del gobierno de Allende y también los deseos de la izquierda de reescribir la historia. Nada nuevo bajo el sol, sí, de los totalitarios, pero este deseo de ensalzar la idea, la figura de Allende y dejar como un único discurso frente a los hechos que ocurrieron, independiente de todo lo demás y arrasando con la libertad de expresión de las personas que creen lo mismo, creen distinto, creen cualquier otra cosa. En realidad están pasando todo este tema del negacionismo y todas estas cuestiones. De hecho, en la sesión en la cual se leyó esto, los diputados de izquierda sacaron estas carátulas que yo la encuentro ya a esta altura aberrante o grosero, las fotos de detenidos desaparecidos enarbolándolas como si fueran un escudo. Incluso estaba Catalina Pérez, weón, de la fundación Catalina Pérez, weón, con todo el desplante con una foto de un detenido desaparecido, usándolos como carátula, como marketing, weón, para poner su punto. Te aseguro que si le preguntaba a cada uno de ellos cómo se llamaba la persona en la foto, no tenían idea. Pero en ese aspecto, y te cierro, pero perdón que me apasione con esto, pero me da harta rabia. Lo que tiene que ver con este sentido de encontrarse en los 50 años, de mantener esta inestabilidad, de estas evasiones del metro, que los secundarios, cabros de mierda, no se saben limpiar el culo, pero están pensando, bueno, en cómo reconstruir o construir tal vez una entidad democrática, bueno, un Estado-nación. ¿Qué piensas tú respecto de toda esta animosidad que se está armando respecto de septiembre, que ya lo tenemos a puertas, ya estamos a menos de un mes de la conmemoración, 20 días si no me falla el cálculo, o un poco menos, 18 días, de este 11 que viene, pero cargadísimo septiembre, sobre todo los primeros días, cargadísimo de actividades conmemorativas? ¿Dónde crees tú que vamos a ir a parar? ¿Qué vaticinas tú que podría pasar? Yo creo que esta gente llegó llegó igual como lo que pasó en España. Podemos llegó a dividir a los españoles
porque antes estaban como tranquilamente ellos gobernando. Llegó este grupillo de que se creen como que van a solucionar todo con altura moral y llegó a dividir el país. Lo mismo pasó con el Frente Amplio y todos estos artistas que se creen que ellos la saben todas. O sea, y ellos creen que van a hacer algo súper bueno conmemorando esto de Allende. Están invirtiendo plata de nuestros impuestos para ensalzar a este weón nefasto y tratan de borrar la historia y lo muestran como que fue un gallo democrático, ¿cachai? Y lo mismo pasó con este proyecto que querían aprobar, que le salió el tiro por la culata porque lo rechazaron y con votos de la DC, y me alegro mucho que haya pasado así. Lo único que van a sacar es dividirnos más, o sea, ellos ni siquiera están pensando en el beneficio de los chilenos ni en que estemos mejor, porque no les importa que hayan robado, no les importa el tema de las fundaciones, no les importa gastar pero la porrada de plata en estupideces, y no les importan los problemas. Siguen las filas de espera, sigue muriendo gente, seguimos teniendo problemas en tema de trabajo, ¿cachai? Hay problemas en todos lados. La gente ya sabe dónde le pica, sabe dónde hay que rascar, ¿cachai? Pero esta gente no les da lo mismo. Ellos lo único que quieren es seguir sacando réditos políticos y económicos del golpe de Estado, porque les sirve para mantenerse a flote. No les importa nada. Eso es lo más terrible, ¿cachai? No les importa el país, sino que seguir llenando sus arcas para seguir haciendo política, para seguir adoctrinando y para seguir con el mismo tema quizás cuántos años más. Eso es lo triste, ¿cachai? De esta ideología. Es lo triste porque no les importa el país. Les importa estar ellos arriba en el poder y que el país se vaya a la mierda, les da lo mismo. Pero tienen ese discurso bonito, ¿cachai? De que hay los poemas y el huevón sale y habla, porque cada vez que sale digo que va a decir este huevón, ¿cachai? Y es como pura poesía. Entonces los arbolitos todos le aplauden porque viven de eso, viven de panfletos, ¿cachai? Viven de frases bonitas. Pero al final del día, raya para la suma, es pura mierda nomás, porque no tenéis nada en limpio, no tenéis nada claro. Pura farándula, puro show, ay que nosotros estamos acá, que el huevón se pasea y hace cuestiones, pero al final del día no hay ayuda, no hay nada en concreto. Nada, en eso se llevan, ¿cachai? Y hay gente estúpida, porque son estúpidos, les compran todo el show y la parafernalia. Eso realmente pienso, y de verdad que se me va a hacer eterno este tiempo que le queda a este imbécil. Sí, hay políticos siendo políticos. No se puede esperar nada más. Y ahí lo que tiene que ver también hay un raspacacho que no solamente para la izquierda, sino que también para la derecha. Yo no considero que no hay derecha. Pero, sin embargo, lo que tiene que ver con, llamémoslo oposición, porque también lo hacen para la Cámara, pero también contribuyen a esta debacle no actuando como deben, porque son unos cobardes de mierda. Y eso tenemos que dejarlo claro también. Acá no se salvan por decir unas cuantas cosas bonitas y todo, porque en momentos trascendentes se negocian los votos. Y todos lo sabemos, de uno u otro lado. Y es una hueá, pero aberrante. Ahí te quería preguntar a ti, Jorge, respecto de lo mismo que estábamos hablando, de todas estas divisiones que buscan mantener. Sabemos que hay hueones que viven de esto, viven de conmemorar y de sobre, yo considero sobre los hombros del dolor de personas que legítimamente extrañan a las personas que les quitaron en algún momento, del modo que haya sido, porque aquí murieron de ambos lados y hace mucho tiempo antes que el 73. Así que, por ejemplo, la fundación del MIR, 68, 69. Así que no vengan a decir de que solamente empieza el 73 y todo, porque esa yo creo que nadie se la come. De hecho, la última encuesta, me parece que la academia menciona un 1% las prioridades, la celebración de los 50 años del golpe. ¿Qué piensas tú de lo que estamos hablando, Jorge, con esta parafernalia de la administración? A ver, lo que hay que tener claro aquí, creo yo, es que si estos tipos trabajan, operan de esta manera es porque funciona. Aquí obviamente hay que repartir las responsabilidades, porque es fácil de repente identificar a esta gente que está haciendo la cagada, que está actuando de clara mala forma o de clara mala intención, porque yo no puedo entender que lo hagan por error. Yo creo que esta weá es maldad, no creo que sean errores, no creo que sea por falta de inteligencia o
ingenuidad. Yo creo que esta weá es maldad, porque ya no se puede explicar de otra manera. Y si lo hacen, como dije al inicio, es porque funciona. Y funciona porque nosotros, la sociedad chilena, les creemos, les compramos esta weá, les compramos estos discursos. Nosotros empatizamos con la manipulación de la realidad que estos weones hacen. Entonces, yo ahí quiero tirarle un poco las patillas, weón, a la sociedad chilena, weón. Nosotros pusimos a estos weones en el Congreso, nosotros pusimos a estos weones en la Cámara de Diputados, nosotros votamos por este merluzo de mierda. Obviamente, no, aquí no va a saltar el saco wea como ha pasado en altos países. No, pero nosotros no lo votamos y la weón. Yo hablo de nosotros los chilenos como todos nosotros los chilenos, no como solo los que no estamos de acuerdo con el gobierno. Por favor, no sean tan imbéciles también. Entonces, weón, si estos weones hacen las cosas de esta manera, es porque la sociedad chilena entiende de esta manera y acepta esta mierda. Porque si nosotros no nos compráramos esta weá y fuéramos un poquito inteligentes, weón, y nos paráramos un poquito a pensar en la weá que nos están diciendo, hiciéramos un pequeño análisis de la situación del país, y cuando estamos en campaña hiciéramos un pequeño análisis de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, nos daríamos cuenta de muchas cosas, votaríamos mucho mejor y tendríamos una sociedad mejor. Sí, el problema es que para tener una sociedad mejor tienes que abandonar mucho de tus convicciones. Lo que hemos hablado muchas veces, ¿eh? Ser inteligente. Perdón, pero de eso se trata la madurez, po, weón. Y por eso he dicho tantas veces que la sociedad está infantilizada. Porque tú cuando maduras, cuando creces, tienes que abandonar la niñez. Tienes que abandonar ese estado seguro donde yo no soy responsable de mis acciones. Entonces, porque mientras vivamos en una sociedad inmadura y no maduremos y no demos el paso, weón, serio a hacernos cargo de nuestras propias decisiones, vamos a seguir en esta mierda. Sí, pues. Y es por eso que tenemos, porque yo, por ejemplo, ahora con todos los temporales, weón, salió a hacer un punto de prensa de este tipo. Y sabes que, te lo juro que no es antojadizo, me cuesta digerir que sea el presidente al verlo ahí. Ahora, esto no desconociendo el resultado y todo, porque la realidad es una y lo tenemos, y yo no voy a cambiar nada, pero sí me cuesta digerirlo. Y me cuesta imaginarme que llegamos a este estadio de cosas en las cuales pasamos de elegir al menos malo, que fue la última elección, y salta a la vista que esa decisión a veces no es muy buena, porque nos guiamos por supuesto. Porque a eso juega la izquierda, juega el supuesto. Ellos dicen que, por ejemplo, nunca se instaló el socialismo, que nunca ha sido instalado correctamente. Sin embargo, de los regímenes que ellos arman, la gente se escapa, a no ser de que se lo impidan. Tenemos no más allá irnos a lo que es la Alemania oriental versus la occidental y los problemas que habían respecto de cuando se pasaban, tuvieron que hacer un muro para encerrar a la gente y siempre va en contra, porque efectivamente cuando vivimos en sociedad nos damos cuenta que el bien o el mejor resultado o los mejores intereses personales pasan por la sociedad, pasan porque las personas, las de los demás asociados tuyos, no es necesario darle la mano a un asociado, pero si una persona que, no sé, puso un almacén, te venda cosas, o un tipo te dejó cruzar la calle, no sé, cualquier idiote, tú siempre te estás debiendo a alguien más. Y quien no entienda eso, efectivamente, no sabe que somos personas sociales, efectivamente, pero no socialistas, que es muy distinto. Y te quiero hacer la consulta a ti, Yuli, respecto a esto mismo que estábamos hablando, y qué opinas de esto, y tú que tal vez tienes un punto de vista, que también lo voy a preguntar después a Ricardo, externo, pero ustedes traen una carga consigo de destrucción de un país que los vio nacer, de destrucción de un sistema que ustedes vieron desde chicos y que conocían. De hecho, Venezuela fue conocida como la Arabia de Sudamérica en su momento. Y miren dónde está ahora. De hecho, en la cápsula internacional de Ricardo, en todo ese barniz internacional, se ve que supera el 100% la inflación. El 100%. ¿Tú qué opinas, Yuli, respecto de todas estas conmemoraciones, estos malgastos, estas divisiones que se están originando aquí, en nuestro país, pero con tu prisma de tener otra realidad también a cuestas, que, por ejemplo, por mi caso, yo no la conozco? ¿Qué opinas tú? ¿Qué podría pasar? ¿Cómo ves este septiembre que se nos viene? Bueno, la verdad, terrible, ¿no? Porque claramente esto lo que busca es dividir más a la población chilena. Y más porque recuerden que hay una generación nueva que ni siquiera vivió lo que pasó en Chile. Pero terrible igual vivir a las sombras
de algo que ya pasó, como siempre dice Jorge. Pinochet ya está muerto, enterrado en el infierno, como dice Jorge. Y el otro huevón también, ¿no? Yo creo que lo que pasó en Chile hace tantos años ya es una prueba de que primero el país se reconstruyó, Chile creció, Chile cambió, mejoró, le fue súper bien, pero estos huevones siguen empeñados, ¿no?, en seguir recordando esa parte de la historia que solamente les conviene a ellos, ¿no? Bueno, claramente, como siempre digo, es muy bacán, chévere siempre estar hablando de las mieles del socialismo si no la han vivido, ¿no? Y más esta generación de mierda, lo único que hace es aferrarse al año del golpe, todo bla bla bla, que yo creo que como dice Jorge también, si de verdad se hubieran investigado las cosas como eran, yo creo que estos huevones no tuvieran de dónde agarrarse de verdad. Pero triste, muy triste lo que está pasando en Chile, y la verdad es que cada día me preocupa más, mucho más, todo lo que estoy viendo día a día en el país. Iba caminando hacia mi local y me encontré con otra tienda que va a cerrar. Y es una tienda que ya tiene tiempo acá. Recuerdo que cuando llegué ya estaba. Ya tenía tiempo. Y bueno, la situación ahora está bastante difícil, la verdad. No siento que son buenos tiempos, la verdad. No lo siento. No siento que es el mismo tiempo de cuando yo llegué. Este es otro Chile, no es el Chile que yo conocía. Sí, de hecho tu perro también lo resiente. No, pero sí, tienes razón. Efectivamente tenemos problemas acá, y lamentablemente quienes sepan un poco de economía se van a dar cuenta, o saben efectivamente, que todos estos efectos no han hecho más que empezar de todo lo que ya se ha hecho. Retiro y un montón de cosas que afectan lamentablemente a la economía. Y toda la debacle que hubo también con los robos de presupuesto y otras cosas, vamos a pagarlo bastante caro. Y estos coletazos casi siempre suelen ser la economía, que siempre suele medirse en ciertos periodos de tiempo establecidos. La mayoría hablan de trimestre móvil, dependiendo del tipo de análisis que tú quieras hacer. Y efectivamente estamos viviendo tiempos bastante oscuros respecto de lo que es economía. Y no tan solo nacional, internacional, presiento que van a haber noticias muy luego, por allá por Asia, Europa, que nos van a amargar un poco más nos van a hacer un poco más la vida cuadrito aquí, por ser un país tan insignificante como el de nosotros. Y te quiero preguntar a ti, Ricardo, que te dejé descansar de tu parte internacional, pero te quiero preguntar a ti respecto de qué piensas también de esto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves que se va a vivir este 11 de septiembre? ¿Recrudecerá la violencia? ¿Qué piensas tú al respecto? Mira, hay ciertas cosas que han estado pasando en la política nacional o en nuestra política actual que me dan un poquito de esperanza con respecto a lo que ha ocurrido con la sociedad chilena, y esto tiene que ver con la lectura de esta acta que se hizo en el Congreso, donde se declaraba la ilegalidad de la dictadura de Salvador Allende. ¿Y esto por qué? Porque la izquierda siempre ha tratado de meter debajo de la alfombra todo lo que ocurrió durante el gobierno de Salvador Allende, los atropellos, toda la suerte, toda la colaboración de la KGB, porque aquí todo el mundo te habla de que el FBI, la CIA, los gringos, el imperio, y cuando tú vienes a ver en la historia no es solamente eso, sino también que tienes que tener en cuenta que tenías aquí toda la crema innata de Rusia, de Fidel Castro, de toda esta gente, y muchas de las cosas que estamos viviendo hoy en día son restos o son consecuencias de esa gestión que empezó, o de esa colaboración que hizo
la izquierda con sus brazos armados y toda la suerte de colaboración que han recibido los grupos violentos, el MIR, el FP, el Frente Popular Manuel Rodríguez y todos estos movimientos que lo que hicieron fue traer el terror y la destrucción sobre Chile a tal punto de que estuvieron a punto de caer en una dictadura comunista, tal cual como pasó en Cuba, como pasó en Venezuela, donde uno sabe cuándo estos desgraciados llegan al poder, pero no sabes nunca cuándo se van. Si no, pregúntale a Celia Cruz, que se murió esperando la libertad de Cuba. Entonces, esto pues tiene mucha tela de que cortar y mucha responsabilidad de nosotros como ciudadanos para mantenernos vigilantes y que esta situación no se vuelva a repetir. Y también, bueno, saludar los esfuerzos que se han hecho de recuperar o de identificar a aquellas personas que están o que esos restos están aquí, pero que por, digamos, interés de no cerrar la herida, sino de mantener el negocio de lo que es la dictadura, representa para la izquierda. Si tú le quitas esa herida, pues ellos viven de ella, profitan de ella y de vez en cuando la abren un poquito más o menos. Pero recordemos también que lo que está pasando en este momento, la naturaleza, que es muy sabia, nos ha permitido ver lo nefasto que ha sido el presidente actual, en el sentido de que para no poner a los militares y al servicio y a las fuerzas del orden público, han dejado que la catástrofe pues arrastre con las personas. O sea, la irresponsabilidad del Estado frente a la organización de lo que está pasando con las lluvias es grotesco y es algo que debe ser facturado en las urnas, porque esto no tiene perdón de Dios. Y esto es lo que tengo que comentarles, muchachos. Yo considero que no tiene perdón de Dios el tener a este tipo ahí. Eso principiando. Ahora, no es la génesis de todos los males, pero sí, como dije en un momento, y lo mantengo, y hasta el día de hoy se me ha reforzado incluso, si le va bien a este gobierno, nos va mal a nosotros. Y ahí, bueno, como cerramos ya este episodio por el tiempo, ya cumplimos la hora, se me pasó volando en realidad, y les dejo los minutos finales como es de costumbre, y empiezo por ti, Mati. Tus palabras finales para este episodio, por favor. Bueno, no hay mucho más que comentar, aparte de que fue un agrado conversar con ustedes, de que no sé, de que yo no soy tan fatalista como lo son ustedes, o pesimista quizás, o realistas, quién sabe. Más que nada les insisto, 4 de septiembre recién pasado fue un punto de inflexión que tiene que mantenerse, se mantiene, la izquierda no deja de hacer sus malabares para intentar cambiar los vientos que mueven las cosas hacia allá, pero no es una cosa que venga solamente de acá de Chile, y por lo mismo sigamos viendo Argentina y que viva la libertad. Efectivamente, y de hecho yo encuentro que el punto de inflexión va a ser Argentina. Está bastante simpática esa competencia, y hay un montón de dime y direte y descalificaciones. Tienen una campaña muy sucia al otro lado. Debo comentar, Carlos, vean el video de Rayo criticando la banca Simon, es interesante. Sí, bueno, y técnicamente yo estaría más preocupado de tratar de dar ejemplos como más aterrizados, saliendo del lenguaje técnico, tal vez traducir eso, efectivamente, porque el video sí es bueno, lo vi, sí, es bueno, te impone hartas premisas, te bota varios paradigmas que, bueno, esto no es para creyentes, ¿eh? Para beatos. Y quiero darle el pase ahora a Claudita. Claudita Vera, tus palabras finales, por favor. Me pasa parecido a ti, Oso, de que yo veo salir cuando habla este gallo, digo, ¿cómo llegamos a esto? Verlo en una fábrica de cerveza artesanales, o sea, él puede ir a donde quiera, pero no en momentos como lo que está pasando en Chile. Es como el chiste de la vaca arriba de la palmera, así, como mierda llegó tan arriba, ¿eh? Exacto, cómo llegamos a tener a esta gente en el poder. Creo que pasa mucho que con todas las cagas que se han mandado, hubiese sido en el gobierno de Piñera, estarían todos
capaz que ya lo hubiesen acusado, lo hubiesen sacado a Piñera del poder, con toda la acusación que hubiesen hecho. Es así de escandaloso y cuando lo hace la izquierda no es tan escandaloso, porque siempre ponen paños fríos. Eso es lo más terrible. Eso pasa en todos lados. Es como que si lo hacen ellos, sí, sabes que no sé, ya sí es malo, pero no tan malo. Lo hace la derecha y en menos es terrible. ¿Cachai? Es escandaloso y hay que acusaciones y hay que sacarlo porque está enfermo, ¿cachai? Mil cosas. Y es lo que va a pasar si sale alguien de derecha. O sea, van a seguir hinchando las pelotas, le van a hacer la vida imposible. Porque como dije antes, a estos gallos no le importa el país. Le importa solamente el poder y sacar réditos económicos de lo que pasa en el país. Eso es lamentable. Y bueno, como había partido respecto a lo que pasó en el sur, lo que pasó en la región de O'Higgins, lamentablemente nos tocó con este precio, así que mucha fuerza, ojalá salir adelante como siempre los chilenos y ojalá que ayudemos, quizás con plata, con lo que sea, pero adelante Chile, que vamos a salir de esta también. Un placer estar con ustedes y espero conversar con ustedes la próxima semana. Tenlo por seguro, Claudio. Y sí tiene razón, efectivamente, pero se refuerza la idea. Siempre los privados, los particulares, las personas, usted que nos escucha, es privado, sí, todos los particulares reaccionamos ante los distintos tipos de catástrofes, delitos, lo que sea, mucho antes que el Estado, obviamente, y eso es algo lógico, si se quiere aritmético. Y lo que tú decías de lo que tiene que ver con la derecha, yo considero desde mi humilde punto de vista que la diferencia aquí es una palabra y es convicción. De hecho, un detalle idiota, y al tiro le doy la palabra a los demás, pero un detalle idiota, en Sin Filtro, es un programa político que varios conocen, me gustaría que me contaran las veces en las cuales la izquierda o el panel de izquierda o socialista, como se quiera, ha aplaudido al de la derecha tanto como el de la derecha ha aplaudido al de la izquierda por algo que dijo alguno. Son pequeños detalles, a lo mejor tontos, pero ahí es donde se ve, porque en los detalles es donde reside el diablo, como se dice. Y ahí es cuando tú ves de qué están hechas las personas. De ahí quiero darte la palabra a ti, Jorge, respecto de este capítulo que tuvimos y cuáles son tus apreciaciones finales. Bueno, ya que mencionaste Sin Filtro, recientemente vi a un tarado defendiendo al Estado ahí, y entre las cosas que decía de que el Estado sí llegaba y sí estaba presente, mencionaba a bomberos. Y le recuerdo al muy idiota que bomberos, las compañías de bomberos son corporaciones privadas. Imbécil. No son weas estatales, saco weas. Y lo otro que quería decir, hacerle un llamado a los periodistas, weón. O sea, esta wea que mencioné de Johannes Kaiser en el Senado, hablando sobre el tema de los cuerpos que están en propiedad y posesión del Estado ahora mismo, es una weá que a los 50 años, que tanto se han llenado la boca todos con los 50 años, esta weá debería estar en primera plana todos los putos días junto con el tema de la catástrofe weón climática que estamos teniendo. Porque es inaceptable. Esta weá no debería estar pasando. Y yo, no sé, no pueden estar tan sesgados los weones que pasen de esta mierda. Eso, buenas noches. Gracias, Jorge, por tus palabras. Y a todos nos queda una cuota de indignación, ¿eh? Increíble, bueno. Lo más increíble es cómo capitalizan eso para dividirnos. Julie, tus palabras finales, por favor. La verdad es que, como siempre digo, a estos huevones no hay que mirarlos como pobrecitos, ay, no creo que lo haga. Estos zurdos hijos de puta son unos criminales de mierda, que lo son. Cada día en Chile, por ejemplo, o bueno, donde están, veamos el ejemplo de Ecuador, operan como lo que son, unos criminales de mierda. Y aplaudir, estar en las filas de estos bastardos, yo creo que los convierte en cómplices. Entonces, abran los ojos un poco. Gente, Chile, no se dejen como convencer de estos hijos de puta. Vean los ejemplos que tienen alrededor. Es como repetitivo decir siempre, miren cómo está Venezuela, pero es solo un ejemplo pequeño. Estos huevones cuando entran, si no los sacan,
o no hacen algo para sacarlos del poder, se atornillan por la eternidad. Bueno, como siempre un gusto, chiquillos, estar con ustedes. Espero estar aquí en estos espacios de nuevo la próxima semana. Un gusto como siempre estar aquí con ustedes. Sí, Yuri, sí, no hay problema, efectivamente. La próxima semana va a estar sí o sí, y te compráis un bozal, sí, y te venía en Didi para llegar antes. Pero lo que tiene que ver con todo este tema que hemos visto de toda esta extrapolaciones y cuestiones, yo sigo considerando que probablemente sea la convicción un gran fuerte que no mantiene incluso muchos podría aventurarme a decir, de nuestro sector, me refiero al libertarianismo, que tampoco lo conciben. Es como que repitieran algunos muchas monsergas, pero en realidad no lo internalizan dentro de su propia existencia. Y lo único que consideran para hacerse valer por esa idea que ellos tienen, se supone, es recitar pasajes de libros, títulos, autores u otras cosas que no llevan a nada. Y ahí quiero darte la palabra a ti, Ricardo, por favor, para finalizar este episodio. Seguro, muchas gracias. Bueno, recordemos, como siempre les digo, porque el proceso de aprendizaje tiene que ver mucho con la repetición, con el fijar las ideas, el utilizar buenas etiquetas para designar a las personas y que las personas se sientan valoradas a través de esas etiquetas. Es bastante importante y forma parte de un proceso didáctico muy interesante. Por eso siempre digo que la economía de la casa empieza por la cocina, porque cuando tú tienes la oportunidad de no desperdiciar y de poder invertir y hacer un buen uso de tus recursos desde la casa, las finanzas personales empiezan a andar de una mejor forma y esto nos permite crecer como personas. Y ese crecimiento también puede ser llevado a la parte profesional y es maravilloso y es un proceso completamente transformador del cual todos podemos formar parte. Muchas gracias por compartir, muchachos. Estamos generando constantemente contenido nuevo para ustedes y estamos seguros de que nos volveremos a juntar muy pronto en una próxima edición. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, y a todos los que nos escuchan, a los que han aportado alguna vez, la otra vez que hablamos de Flow, que mencionó Jorge y todo, ahí está. Vean en todas nuestras plataformas, tal como decía Ricardo, el canal de Alianza Libertaria, estamos tratando de hacer nuevos programas dentro de la medida de lo posible. Y bueno, me la hablé todo entre cada una de las palabras finales, pero sí quiero ponerlo, estimados oyentes, ante una situación que puede verse un poco más cercana de lo que ustedes estiman, creen, que puedan creer. Los cultivos indoor, no solo en un futuro les van a servir para un tipo de vegetales, por así decirlo. Estoy evitando la censura, por si acaso. No solo les van a servir para eso, podrían servir para muchas cosas más, porque piensen, ¿qué pasa si ya no pueden comprar en un almacén o un supermercado comida? Muchas gracias por estar ahí y que viva la libertad.